Buenas. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, hace bastante tiempo, ¿eh? Bueno, no mucho. 3 años o así que nos vimos Yolanda, tú y yo. En Úbeda nos vimos. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Todos bien? ¿Tu mujer bien? Bueno, todo bien. Aquí de momento vais a ir un poquito de ruido porque están aquí con las escaleras un ebanista, pero en 10 minutos creo que ya termina, ¿eh? Yo creo que... ¿Me oís bien, de todas formas? Sí. Fenomenal. Hola. Bueno, a María José también la conozco. Sí, hola Jorge. ¿Qué tal? Bueno, Bien, yo creo que bien. conoces también a muchos. Belén. Sí, a muchos, al menos por a través Redes. de Instagram, desde luego, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, están... A Tere, bueno, a Mamen. Mamen, por cierto, vaya un vídeo bonito que hiciste el otro ¿Te día. gustó? Me alegro mucho, Jorge. Lo que no Me sé, alegro. lo que no sé es cómo puedo yo incorporarlo y lanzarlo así en un post o en un Pues no lo story, sé. que no domino mucho el medio aún, ¿sabes? Pero Yo tampoco domino mucho. me gustaría usar con tus derechos de autor y con tu permiso, Sí, me por gustaría supuesto. usarlo, ¿eh? Por supuesto, en cuanto Cuando sepas encuentre cómo, tienes todo mi permiso. Cuando Buenas encuentre la tardes. fórmula, lo haré. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, pues es un Pues placer. nada, encantado de estar aquí, ¿no? Con Es un vosotros. placer tenerte por aquí. Bueno, es que ya que no nos podemos ver cara a cara, como yo digo, bueno, pues por lo menos tenemos el Zoom. Y te voy a contar un poco más o menos cómo va a ser esto. Muy bien. En principio yo te haré una primera pregunta y luego iré dando paso uno a uno a que te pregunten todo. Oye, si no os importa, aquí, sí, si no os importa, en un momento determinado, a ver, se me ha ido esto, no sé qué he tocado. No, se te ve. No, se te ve bien. ¿Me ves? Bueno, yo Sí. no os veo en este momento. Vamos a Ay, ver. ¿por qué lo del vídeo entonces? Lo del vídeo, vamos a ver. Es que he querido dar para abajo. Bueno, no, nada, que no os veo. A ver, este sitio está intentando abrir el Zoom Meetings, vamos a ver, ahora. Perfecto. Es que está viendo porque, bueno, ya, de nuevo, me habéis ido, no sé qué estoy tocando. Lamentablemente, iniciar la reunión, permitir que abrir. Ya os veo de nuevo. No, decía por si domino la técnica y tal, alguna pregunta, igual me gustaría mostraros unos cuadros que tengo aquí Sí, claro, por supuesto. visualmente para ilustrar un poco lo que es la historia. Muy bien. Genial. Bueno, pero tengo miedo de perderos otra vez, o sea que... Pues no No te toque nada. También te diré que este encuentro se graba y se cuelga en YouTube, ¿vale? Bueno, Que si quieres luego la grabación te la puedo mandar directamente a pues ti. nada, graba a partir de ahora y no mis fallos anteriores, por favor. Bueno, lo cortaré. Vale, muy bien. Bueno, pues como yo he dicho antes, es un placer volver a verte y volver a leerte. Te conozco, yo creo, desde tu novela Prométeme que serás libre. Bueno. Hace muchos años en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Pepa? Sí. Desde ahí, y bueno, luego ya nos vimos en Úbeda y luego, bueno, pues fue un placer doblemente. Entonces, bueno, pues yo para empezar te diré gracias por esta novela, gracias por esta gran lección de historia, que ojalá yo hubiera tenido unos profes de historia como algunos escritores de novela histórica que tenemos, entre ellos tú. Pues gracias. Es que es un novelón, Jorge. Es que yo soy de los que digo que me la voy a guardar para volver a leerla. Bueno, también tengo, mira. Hombre, está la anterior. Bueno, tengo más, tengo las otras tuyas también las tengo todas. O sea que no, soy una fiel seguidora tuya. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco
¿por qué esta novela? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Pues mira, surgió estando, a mí me gusta la historia, me gusta la novela, me gusta la historia, la combinación para novela histórica. Entonces, yo estaba leyendo un libro de ensayo del que se supone, si no el mejor, uno de los mejores historiadores que tiene Inglaterra, Sir Stephen Runciman. Se titulaba Las vísperas sicilianas y hablaba del siglo XIII y del Mediterráneo. Y yo lo veía distante, ¿no? Pero de repente digo, caramba, este señor lo que me está contando es mi historia, me está contando la historia de España, que yo en gran medida, en grandísima medida desconocía, ¿no? Y me llamaron la atención una serie de cosas que decía este señor. Una de ellas era que el famoso Ricardo Corazón de León, que todo el mundo lo tenemos idealizado por las películas de Hollywood, por las novelas y por todo esto, resulta que dice ahí que, siendo el inglés también, dice ahí que fue un mal rey, fue un mal hijo, fue un mal hermano, pero un buen guerrero. En cambio, a nuestra Constanza de Sicilia y Aragón y a Pedro III los ponía estupendamente bien. Entonces yo me encontré con una historia muy, muy interesante, ¿no? Y entonces empecé a investigar. Empecé a investigar pues tanto cronistas de la época españoles como un poquito más modernos, hasta historiadores modernos que también dan versiones del otro lado de la barrera, o sea, de la parte francesa y de la parte del Papa. Y sobre la historia de España en el Mediterráneo, porque claro, estamos hablando de dos personajes, de Constanza y de Pedro. Ellos abrieron las puertas del Mediterráneo, primero a la Corona de Aragón, luego a España. De ahí nuestro primer imperio fue en el Mediterráneo. Y bien, o sea, puesto a investigar, pues me encontré que nuestra historia en el Mediterráneo es un verdadero juego de tronos. Ahí no tenemos dragones, pero tenemos almogávares, que para el caso casi. Y bueno, encontré, vamos, un tema muy interesante para dedicar unos años de mi vida, primero a novelarlo de forma que para mí tiene más importancia la novela que la historia, aunque soy muy preciso en la historia, pero para mí tiene que ser primero la novela, unos años para hacer una novela y entre ellos, claro, investigar, viajar, etcétera, etcétera, todo lo que comporta el hacer una buena novela histórica. Muchas gracias. Belén, bueno, te diré que la mayoría, bueno, yo ahora no, aunque vivo en Madrid, pero ahora no, ahora estoy en mi tierra, en Cáceres, pero la mayoría estamos en Madrid y los que no te iré diciendo más o menos dónde están, ¿vale? Porque... Bueno, yo también estoy en Madrid, Las Rozas, para ser más preciso. Yo sé de quien está por ahí también en Boadilla. Sí, no, sí, bueno, seguro que habéis visto paseando el perro, no digo más. Sí. Un poquito más al lado, estoy en Aravaca, Jorge. Ah, pues mira. Nada, Ahí un mismo. día quedamos todos, un día quedamos todos y nos tomamos aquí en la terraza, en la calle. Belén, cariño. Bueno, pues para mí es un placer porque yo llevo siguiendo a Jorge Molís desde el Anillo, que me lo recomendó mi madre. Eso es antigüedad, con lo joven que eres. Es que mi madre ya tendría unos años extra y me lo recomendó y bueno, me enganché y ya con Prométeme que serás libre, pues a sus pies, querido señor, porque Muchas gracias, Belén. Me encantó, me gusta muchísimo y darte las gracias por las dedicatorias que me mandaste para mis amigos de mi novela anterior, porque bueno, pues se emocionaron un montón y me pareció un detalle por tu parte muy, muy bonito que no cualquier autor hace. Yo no lo he pedido nunca, fue la primera vez, pero vamos, más facilidades no me pudiste dar. Bueno, me alegro mucho, Belén, sí. Muchas gracias. Bueno, pues un novelón. Yo creo que todos los que estamos aquí nos falta la reverencia, por lo menos a mí y a otra señorita que se llama Tere, estoy segura que también. Y bueno, pues mira, yo te quería preguntar, yo he visto que hay, claro, yo cuando vi a Macalda me pareció un figurón, o sea, vale que es diosa,
pero me pareció un figurón, o sea, me pareció un personaje de 10, ¿no? Y entonces pues miré, porque yo de toda esta época no tenía ni idea, o sea, nada, cero, cero, cero. Y bueno, lo miré y vi que hay varias versiones históricas sobre ella. En una la ponen mejor, como que si era una guerrera, que si tal, y en otra pues la ponen pues peor. Tú elegiste ponernos la de malona, vamos a decirlo así, ¿no? La versión más mal. ¿Por qué? ¿Por qué te Bueno, vamos a quedaste? ver. Macalda hoy en día es una leyenda en Sicilia. Sí, sí, eso sí, que he Como, visto que tiene una plaza y todo, que es como increíble. patriotas sicilianas, sí, tienen una plaza en su pueblo celebran un festival medieval para ella o en su honor. Lo único que queda del castillo de Mategrifon, que sale tanto en la novela porque era la sede donde estaban, la única torre que queda, porque ahora es un santuario, donde han puesto en la torre un campanario, le llaman la Torre de Macalda. Bueno, básicamente porque estuvo ella encerrada ahí durante un montón de años, ¿no? Entonces, bueno, yo he cogido la versión que hay en las crónicas españolas sobre ella. Y que cuentan que trató de seducir al rey Pedro, ¿no? Y que Pedro pasó una velada, una noche, había otra gente ahí, sin acostarse con ella, pero contándole las excelencias de Constanza, de lo buena que era, lo guapa, lo buena que era Constanza, ¿no? Cosa que provocó un odio en Macalda muy importante. Entonces, dijéramos, nuestra versión, la versión de la Corona de Aragón, es la que yo estoy poniendo en la novela. Entonces, como te digo, pues también pues hay la versión de que era una héroe siciliana, entre comillas. En todo caso, y esa es la que corre un poco por Sicilia, pero también los sicilianos también la ponen bastante mal, ¿eh? No, Sí. la ponen como creo que era realmente. Y además, siendo como era, yo creo que es un personaje súper interesante. Ella tenía sus objetivos, pero creo que es admirable, porque No, ya te digo, una mujer así hoy en día nos sorprendería, pero ponla tú en el siglo XIII. no, Una sí, gran jugadora de ajedrez, gran mente, valiente para matar por ella misma a franceses. Y luego la gran seductora en la corte. O sea, yo creo que más atributos difícil, ¿no? Y bueno, y detrás de todo ello una gran ambición porque ella quería ser reina, ella creía que tenía los méritos para ser reina y creo que el pulso que existe entre Macalda y Constanza pues es uno de los ejes alrededor de los que gira la novela. sí, a mí Pero me además ocurrió, o sea que yo en esta novela, vamos a ver, esa novela ya estaba escrita. Lo que pasa es que estaba escrita en 100 lugares distintos, con 100 versiones distintas. O sea, mi trabajo ha sido poner lo que había ocurrido, ponerlo en forma de novela, porque creo que eso es lo verdaderamente importante, que te enganchen las primeras páginas y que tires adelante con ello. Pero bueno, estaba escrita la novela por descontado. Pues muchas gracias y que sepas que ya he empezado a preparar con un positivismo por mi parte quizá muy elevado mi viaje a Sicilia, del que tú tienes la culpa, con Palermo, Taormina, eso ya, y toda la zona esa. Bueno, con todo eso que empezaste a poner en internet, pues me empecé a picar y ya le he dicho a mi marido que lo siento, que si nos dejan en finales de septiembre, octubre no se libra, se despeje la agenda, que nos vamos a Sicilia. O sea que muchas gracias por ese viaje que me has propuesto antes de ir en persona. Si es que puedo, pues ya cuando llegaré allí diré, ay, mira, esto lo leí yo y se lo debo a Jorge. O sea que muchas gracias por todo, porque leerte es un privilegio. Qué bien, Belén. Hay muchos lugares fascinantes en Sicilia. Hay otras cosas que igual no nos gustan tanto, porque ya quisieran los sicilianos ser como el lugar más pobre de España, en el sentido de organización y tal, pero es fascinante. Sobre todo lo que a mí más me fascina son todas las huellas de nuestro pasado y de nuestra presencia. Y ya os tiro una cosa por delante, un dato. El lugar donde los españoles hemos estado más en el mundo, fuera de España, no es en Cuba, como pudiéramos pensar en un principio, ¿no? Tened en cuenta que en Sicilia estuvimos 50 años más
que el tiempo que estuvimos en Cuba, claro que fue antes, ¿no? Pero en Sicilia hay huellas españolas por doquier. Pues nada, iré con mi listado, con el listado Jorge Molist. Muchas Muy gracias, bien. de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Belén. Micro. Te oímos, Pepa. Antes de seguir, vamos a hacernos una foto de grupo con el Bien. libro, ya que no podemos. Tú también el tuyo, Jorge. Yo voy a coger este. Vale, muy bien. Pues mira, un libro. Qué casualidad, me he encontrado este. Ah, Sí. Otra. Genial. Pues nada, seguimos. Amparo. Amparo está en Madrid también. Bueno, ya te lo he dicho antes. Uy, sí, lo tengo abierto. ¿Qué tal, Jorge? Que no lo había cerrado de antes. Pues bueno, yo a tus pies también. Yo también te sigo desde el anillo, tiempo, o sea, prométeme que serás libre, tiempo de cenizas. Todos menos el anterior a este. Lo siento. Pido disculpas. Bueno, Amparo, está claro que somos amigos antiguos, porque el único viejo soy yo, pero lo de viejos amigos no, amigos antiguos. Y ha sido un placer, de verdad que ha sido un placer leerte. A mí me ha encantado una lección de historia, me ha encantado el personaje, bueno, el matrimonio que ha rescatado, me han encantado todas estas batallas navales. A mí he vibrado además con la narrativa que tienes. De verdad que un gustazo y un novelón con mayúsculas. Y yo te quería preguntar, porque yo siempre soy de curiosidades y de anécdotas. Entonces, como sé que te preguntarán bueno, la construcción de los personajes, no sé si con quién me quedo, si con los masculinos o con los femeninos, porque te aplaudo en todos. Hasta los malotes me han gustado. O sea, hasta la Anju. Entonces, yo te quería comentar una curiosidad. Cuando Pedro III acude a ese duelo de honor en Burdeos, disfrazado de mensajero, ¿eso es cierto? ¿Es real? Bueno, eso es lo que cuentan las crónicas, te lo cuenta muy claro Desclot en su crónica, te lo cuenta, y luego todos los historiadores lo reflejan como tal. Algunos dicen que todo fue un montaje, un paripé, en el sentido de que no tenían intención ni uno ni otro de enfrentarse con las armas, pero sí todos te cuentan que fue Pedro ahí, vamos, levantó actas notariales. Por lo tanto, es un hecho real. O sea, que no, ahí no hay nada novelado, o sea, que es cierto. Bueno, ¿no? un poquito sí, pero no te diré el qué. Pero en todo caso, que él se presentó en Burdeos el 1 de junio, eso es cierto, que levantó testimonio, que los personajes con sus nombres y apellidos que aparecen ahí estaban ahí. Todo eso es cierto. Claro, es muy novelesco, dice, bueno, eso es de novela. Sí, no, es que me llamó la atención, de verdad. Que, bueno, aunque fuera disfrazado con la capucha y delante de Carlos, que no lo reconocieran, y yo digo, no sé, que no se llegaran a batir, vale, digo, pero que saliera y entrara del campo de duelo de esa manera tan original, sin ser descubierto. Salió y entró del campo de duelo. Eso está confirmado por las crónicas. Lo que no te voy a decir es lo que he inventado yo por ahí. Que una cosilla así. Pero bueno, entró ahí, estaba el notario de testimonio, estaba el senescal de Aquitania ahí también, estaba el rey de Francia, estaba Carlos d'Anjou, estaban todos los personajes que salen ahí. Y Domingo de la Figuera, el aragonés tratante de caballos, que para mí es un personaje que tiene un papel corto, pero súper interesante, vamos. Y de todas maneras, sin hacer referencia a las tres grandes damas, Constanza, Mafalda y Suria, a mí una de las mujeres que también me ha gustado mucho, bueno, tiene un pequeñito papel, es la mujer de Carlos II. Sí. María la Húngara. Tuvo un par de narices también, de enfrentarse a su suegro y de imponerse. Y el amor que, pese a ser un matrimonio concertado, sin mucha pasión de por medio, al final
consiguen quererse de verdad y la verdad, mediante todas las cartas que se remiten. A mí de verdad es que ese personaje también me ha gustado. Y en cierta manera, sacar los segundos me ha dado un poco de pena. O sea, que, pobrecito. O sea, que despreciado por su padre, es que sorprendentemente, a veces estos matrimonios de conveniencia funcionaban y funcionaban bien. ¿Por qué? Pues porque no estaban obligados a quererse. O sea, no tenían esa obligación. Entonces, en un principio eran compañeros, eran socios en una política, ¿no? Y muchas veces surgía el amor. Pues, Jorge, te reitero, enhorabuena. Ha sido un deleite poder leerte otra vez y hasta otra. Espero que tengas por ahí ya preparada una nueva historia. Muchísimas gracias, Amparo. Sí, en algo trabajo ahora, ¿no? Porque la promoción se me está llevando, y sobre todo las redes sociales, que me dicen que tengo que meterme en redes sociales, me están llevando mucho tiempo, pero ya tengo otra cosa en mente y está en trabajos. Work in progress, como dicen por ahí. ¿Continúas en el medievo? Sí. Yo creo de nuevo que el Mediterráneo es muy desconocido para nosotros y somos un pueblo mediterráneo, ¿no? Y lo que hicimos en el Mediterráneo merece la pena ser recordado, porque la gran aventura de América, de alguna forma, deslució todo lo que hicimos ahí. Ahí tuvimos un imperio, el gran capitán estuvo ahí, la batalla de Panto estuvo ahí y hubo grandes hechos españoles, la conquista de Túnez y otros grandes hechos españoles en el Mediterráneo. Pues a ver cuándo te podemos leer. Pues a ver cuándo puedo terminar. Y un placer, a ver si podemos vernos para que nos lo dediques. A ver, estaría encantado a ver si pasa todo esto pronto. Si nos dejan. Fernando está en Sevilla. Hola, Fernando. Buenas tardes. Ya Muy buenas. me da cosa decirte que es un novelón porque no soy original, porque todo el mundo te está diciendo eso, pero sí es verdad. Se agradece, Fernando, de todas formas. Que te aseguro que cuando usamos la palabra novelón es porque lo sentimos, si no te diríamos otra cosa. Bueno, qué bien. La verdad es que es un gustazo porque se aprende un montón de historia que no sé, vamos, quizás sean los escritores de novela histórica los que de verdad enseñan hechos históricos que quedan enterrados entre las páginas de los libros digamos, de instituto o de facultad, que eso en la facultad y en el instituto no se puede uno acercar a estas historias como la tuya. Entonces, yo creo que os debemos muchas historias y mucho conocimiento. Pues gracias. Oye, yo tengo una curiosidad para ver si tú te puedes trasladar en una máquina del tiempo al pasado y hablarme como si fueras un personaje de la época, porque yo he leído tu novela y veo que los matrimonios de conveniencia hacen que un territorio pase a formar parte de una corona, luego con una conquista o un cambio de religión o de política pasan a otra corona. Entonces, yo te pregunto, una persona, un ciudadano de a pie que vivía en aquella época, ¿podía tener realmente sentimiento de nacionalidad? Bueno, para empezar, un personaje de a pie en aquella época lo pasaba muy mal, Fernando. Eran tiempos muy duros, ¿eh? A mí me preguntan, ¿en qué momento quisieras tú vivir? Yo digo, ahora, cuidado, ahora, ¿no? Me has dicho si un personaje, un hombre, una persona de a pie, repíteme el final, por favor. Una persona de a pie con tanto cambio de, digamos, de territorio o de nacionalidad, bueno, nacionalidad no, sino de reino. Bueno, me has preguntado sobre las nacionalidades, sí. Porque, Es claro,
es muy buena pregunta, ¿eh? Tú eres siciliano, pero llega un rey aragonés y ahora, a partir de ahora, perteneces a un reino de Aragón que está a 600, 700 kilómetros o 1000 kilómetros, y ahora llega un francés que quiere hacerse contigo para que tú, a partir de ahora, pertenezcas a la corona francesa. Entonces, yo creo que tenían que tener un cacao que alguien se acuesta por la noche y por la mañana se levanta y dice, mira, sigue siendo siciliano, pero ahora eres del francés. Y dice, Sí, va. sí. Es muy buena pregunta. O sea, las nacionalidades en ese momento no se veían como se ven ahora. O sea, dicen que los nacionalismos aparecieron en el siglo XIX, ¿no? En aquel momento era más bien la fidelidad, claro, la fidelidad a tu pueblo, a tu clan, a tu tribu, pero la fidelidad, perdona, a tu señor. Entonces los almogávares gritaban eso de au, au, Aragón, pero no lo gritaban por el reino de Aragón, porque ahí entre los almogávares había castellanos, portugueses, catalanes, desde luego aragoneses y algún valenciano, ¿no? Gritaban por el rey de Aragón. O sea, eran fidelidades a sus señores. Y era la pirámide feudal, ¿no? Y sí que tenían un cierto sentido de pertenencia, porque detrás de muchos de los nombres iba de dónde venían. Fulanito tal de Ávila, fulanito de cual de tal lugar. Sí había un lugar de origen, de pertenencia, pero no existía un nacionalismo como el que vemos hoy en día. Había fidelidades a tu señor. Y tú, estaba un señor que te hacía pagar impuestos porque se supone que te daba protección, y era, bueno, el tipo de vasallaje feudal, aunque eso ocurría entre nobles, era básicamente eso, ¿no? O sea, yo te apoyo a ti, te pago impuestos o lo que sea, tú me proteges, tú eres mi señor. O señora, generalmente eran hombres, claro, sobre todo en Corona de Aragón, donde las mujeres no podían heredar en la corona, ¿no? Pero bueno, básicamente, no sé si he contestado tu pregunta, era eso, o sea, ellos tenían fidelidad a su señor. Entonces les cambiaban de señor, pues generalmente continuaban siendo fieles al noble de su pueblo. Y si era el noble de su pueblo el que cambiaba de señor. Y con ello protegía al pueblo, porque en esa época entraban al asalto en un pueblo y los mataban a todos, o sea que no se andaban con chiquitas, o sea, y cada uno, ya digo, era fiel a su señor. Pues muchas gracias, Jorge. Y bueno, yo te digo que leí tu primera novela, El Anillo. Bueno, tu primera novela. La primera novela que leí tuya fue El Anillo. Sí, sí. Y me ha acompañado toda la vida porque me quedé con la idea que expresas en el libro, que dice que lo importante no es el final, sino el camino. Sí. Yo opino eso, Fernando. Así que muchas gracias. Encantado, Fernando. Y hasta la próxima. También eres un amigo antiguo. Lo debiste leer muy joven, El Anillo, ¿eh? Sí, sí. Yolanda. Jorge, un Hola, placer Yolanda. volver a verte. Igualmente. Alegría, además, poder hablar contigo y poder compartir esta novela que, bueno, lo que decía Fernando, decir que es un novelón es quedarme, yo creo que muy corta, porque a mí si algo me fascina de ti cuando escribes es que no solamente nos haces disfrutar, es que nos haces viajar. Y a mí me encanta la ambientación porque me llevas hasta allí. Yo durante toda la novela he estado allí, en ese momento, en ese siglo, incluso con los ropajes, si me apuras, y hasta oliendo determinadas, lo describes también, que es muy fácil sentirse ahí, sentirse dentro y vivirlo, no desde el siglo XXI en este caso, sino como uno más. Quedarte allí, estar escuchando detrás de las puertas o compartiendo todo lo que ellos están pasando. Entonces, de verdad te agradezco inmensamente ese trabajo. Yo sé que es un trabajazo, toda esa ambientación, y de verdad que lo he disfrutado mucho. Gracias, Yolanda. Pero al hilo sobre todo de los personajes, que yo creo que tienen una psicología muy trabajada, porque todos y cada uno tienen un perfil que sería reconocible. Yo creo que incluso nos los encontraríamos ahora, los oiríamos hablar y diríamos, esta es Constanza, este es Pedro, este es Roger de Lauria.
cuando tú haces una ficha para cada personaje, tienes más bien, lógicamente, tu documentación y todo, pero tienes un esquema hecho y luego lo vas desarrollando, o tienes ya muy claro desde el principio cómo se van a comportar en cada momento. Bueno, vamos a ver, hay para... los personajes históricos y hay los personajes que pueden ser de ficción, aunque en esta novela hay poquitos de ficción, ¿no? Entonces, realmente no trabajo con fichas, lo que trabajo es una tabla de edades. Y luego, conforme una novela de estas características, donde he tenido que leer mucho y de distintas fuentes, como que cada fuente me va aportando elementos sobre el personaje, ¿no? Hasta que al final toman alma y cuerpo en mi mente. Y entonces, cuando toman alma y cuerpo en mi mente, para mí están vivos, ¿no? Y a partir de ahí, como que están ya, la ficha que tú dices, ya la tengo mental, ¿no? Y toman tal personalidad que luego les quieres hacer que hagan ciertas cosas y se niegan, que no, que el personaje ese no hace eso, ni dice eso, ¿vale? O sea, pero para ello has hecho como una encarnación en tu mente de lo que es ese personaje, ¿no? Sí, realmente tengo una ficha bastante corta para no equivocarme cuando los describo físicamente, ¿no? Pero la parte psicológica del personaje como que ya está dentro mío, ¿no? Y no sé, maravillosamente me sale coherente, porque ya te digo, el personaje no deja que haga ciertas cosas, o sea, el personaje no se deja manipular hasta cierto punto, o sea, porque, hombre, claro, sigue la trama, ¿no? Pero se comporta como es. Parece un poco esotérico lo que te he contado, ¿no? Pero No, en absoluto. Yo creo que está claro. Viene a ser así. Lo has dejado claro. Yo en este caso me declaro fan de Roger de Lauria. Yo soy mucho de los grandes capitanes, como el gran capitán en su momento. Me declaro muy fan y creo que lo has dibujado además maravillosamente bien. De hecho, es así como el prototipo del caballero y no lo puedo evitar. Yo es que soy muy de caballeros y además no tanto de reyes, sino de caballeros que sirven a reyes. También tengo un gusto peculiar, pero bueno, y me ha gustado muchísimo el dibujo que haces de Roger de Lauria y felicitarte, de verdad, como mis compañeros, que tengo muchísimas ganas de poder coincidir contigo, de que me firmes el libro y de que, pues esto, de los cotilleos de la corte del momento, que los podamos compartir, que seguro que son muy divertidos. Así Pues que yo mil también, gracias, Yolanda. Jorge, mil gracias de verdad. Gracias también, sí. Desde Asturias, Flor. Asturias. Tengo un montón de amigos en Asturias, Flor. Ay. Hola, buenas tardes, Jorge. Muy buenas. Encantada de conocerte. Bueno, enhorabuena por la novela. Y bueno, agradecerte también el papel que das a las mujeres en la novela. Además de dar a conocer a la reina Constanza, que se pasa siempre muy por encima sobre ese personaje, no se le da la importancia que merece. También otras mujeres como Macalda o Suria. Por ese lado, bueno, darte las gracias porque pones un poco de voz a esas mujeres que están un poco olvidadas. Por la extensa bibliografía, perdón, que nos dejas al final, pues se ve que hiciste un gran trabajo de documentación. Y a mí me gustaría saber de todos los datos históricos que encontraste durante esa documentación, cuáles fueron los que más te sorprendieron porque eran totalmente desconocidos para ti y tú tenías otra idea sobre eso y que tuviste que cambiar. Bueno, me dices sobre los personajes, es que te he perdido un momento. ¿Sobre qué personajes me han sorprendido más, verdad? ¿Es eso, No, Flor? ¿qué datos que encontraste durante la documentación, qué datos sí. históricos te sorprendieron más porque tú tenías otra idea? Sí, bueno, para empezar un comentario sobre lo que has hecho de las mujeres de la novela, ¿no? Y sobre Constanza, que es una de las protagonistas principales junto con Macalda y con Suria, ¿no?
Pedro tiene varias calles en varias ciudades de España. Roger de Lauria también las tiene. Constanza no tiene ninguna. Y creo que eso es injusto. Es injusto por el papel que ella representó. Y eso va por el tema de mujeres que decías. Y yo lo reivindico, ¿no? Debiera de tener, de estar al nivel de los otros dos, ¿no? Y luego yo he encontrado cantidad de detalles que me han sorprendido, ¿no? Durante esta investigación. A mí, por ejemplo, que Atenas, la capital de Grecia, fuera durante 100 años española, pues me sorprendió. Digo, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero no solo eso, sino que formamos un Estado, ¿no? La historia de los almogávares también es sorprendente. Otros datos sorprendentes, ¿no? Antes comentaba que Sicilia ha sido el lugar donde más tiempo hemos estado los españoles fuera de España, ¿no? Y sobre el escudo de Sicilia en concreto, ¿no? El escudo de Sicilia, bueno, no me atrevo a tocar aquí y poneros cuadros porque tengo miedo de perderos a todos, ¿no? Pero si no, os lo mostraría porque yo tengo en mi presentación. El escudo de Sicilia está formado por las águilas de Constanza y las barras de sangre y oro de Pedro. Y esto formó un escudo, el escudo de Sicilia, que resulta que estuvo ahí durante nuestra estancia casi 500 años y luego con los siguientes gobernantes, que eran borbones, lo mantuvieron. Entonces un escudo que estuvo ahí 650 años representando a Sicilia. Pues bien, en el momento en que se formó España, con la unión de Fernando e Isabel, aparecen en el primer escudo de España, pues no está Granada, porque aún no se había conquistado, ni está Navarra. En cambio tenemos del lado de Isabel a Castilla y a León. Y del lado de Fernando tenemos Aragón y tenemos Sicilia. O sea que Sicilia fue uno de los primeros reinos que formaron España. Pero luego, si ahora os pregunto, de todos ellos, ¿de dónde fueron primeros reyes Fernando e Isabel? Pues los que sabéis de historia, como sabéis vosotros, diréis, bueno, pero pues primero Fernando ayudó en la guerra a Isabel para conquistar, para tener Castilla, pues será Castilla y León. Pues no, porque cuando se casaron Isabel y Fernando, Fernando ya era rey de Sicilia. O sea que el primer reino que formó España, como quien dice, fue Sicilia, ¿no? Esa es otra curiosidad y no sigo porque podemos encontrar un montón de curiosidades que yo he ido encontrando por ahí, pero no solo de este periodo, de otros, ¿no? O sea, y rápidamente digo otras. A mí me gusta ir a los lugares donde son los que escribo porque creo que ahí hay vibración aún de la época y si te pones mentalmente ahí, te centras en los personajes, sobre todo si el monumento aún está en pie, pues lo sientes, ¿no? Y investigando ahí en Palermo, de repente me encuentro con un edificio precioso que le llaman la Porta Nueva, que era para la entrada de la ciudad antigua, y que está pues ahí presidido por el escudo del Imperio Español. Y veo ahí que hay 4 estatuas gigantescas de turcos, y a 2 de ellos les faltan los brazos, y me pongo a investigar. Resulta que era el arco de triunfo para nuestro emperador Felipe V por la conquista de Túnez. Digo, ¿Túnez? Ah, ¿conquistamos Túnez? Pues sí, Túnez también fue español. Poquito tiempo, pero también fue español. Bueno, y no me meto con más anécdotas porque se nos terminaría pronto el tiempo. Sí, me imagino que, bueno, tiene que ser maravilloso eso de meterse entre tantos documentos y, bueno, aprendes un montón, nos aprendes a nosotros un montón. Y bueno, pues nada, darte las gracias por la novela, porque es fantástica y la enhorabuena también. Encantado, Flor, muchas gracias. Encantada, gracias a ti. Mamen está en Zaragoza. Mamen, la cineasta. Vamos, vídeos más caseros, Jorge, no puede ser, ¿eh?
No te imaginas además lo torpe que soy para hacer estas cosas. O sea, bueno, pero todavía salió un poco decente. Algo que se puede enseñar un poco todavía. Bueno, pues tendré que aprender algo. Bueno. Me ha gustado mucho la novela, Jorge, como todos mis compañeros. Yo te tengo que dar la enhorabuena. Me ha gustado muchísimo. Creo que soy casi de las únicas aquí que me estreno contigo. No había leído nada tuyo. Esta es la primera novela que leo y decirte que me ha encantado. Pues gracias. Que yo, claro, Canción de Sangre y Lloro es la novela que precede a esta, que me he enterado yo ahora hace unos minutos que estaba aquí buscando la información. Y hay una anécdota que cuentas en esta novela, bueno, que pasas un poco por encima, que yo creo que a lo mejor viene de la novela anterior. La conjura de Ferran, cuando, muere, matan a Ferran agua en el río Cinca. Yo, quería que me quedé un poco sorprendida, una por el río Cinca, porque donde yo vivo consumimos agua del río Cinca, y ya eso me llamó la atención. Y luego, porque era como una pequeña pincelada y dije, ostras, y luego durante el libro das así como pequeñas pinceladas sobre eso que a lo mejor lo tratas en la novela anterior, ¿verdad? Sí, no, así es, Manuel. Yo lo que he pretendido hacer es que si alguien empieza a leer la novela, como es tu caso y no ha leído la anterior, pues que siga el relato tranquilamente, con algún flashback pequeño, para no cansar al que la ha leído, pero que te enteres de todo lo que ocurre. Pero, y realmente mi propósito es que si no sabes que hay una anterior, no te enteres hasta el final los anexos donde comento un poquito sobre la anterior. Ese es mi propósito, ¿no? Y parece que lo he cumplido bastante bien. Pero sí, lo has cumplido bastante bien. Además, me queda la cosilla, al dar esa pincelada y darme cuenta que está la novela anterior, pues me quiero leer la novela anterior. O sea, ya me has picado el gusanillo y me la tengo que leer. Bueno, mamen, tranquila, que esta es la buena, la otra es la precuela. ¿Ah, sí? O sea, la puedes leer como la precuela, pero sí, ocurre en tierras de Aragón, ocurren muchas cosas en la novela anterior. Me la leeré porque de verdad, o sea, esta me ha encantado y yo, bueno, presiento que la anterior me gustará también. En cuanto a esta novela, hay un personaje que a mí me creaba, vamos, un rechazo total, que era Carlos de Anjou. ¿Es realmente tan terrible? ¿Fue tan terrible como nos lo describes en la historia? Pues aparentemente sí, era un personaje muy duro, pero además tenía una personalidad arrebatadora, en el sentido de que, vamos, su sobrino seguía casi a pies juntillas lo que él decía. O sea, cuando él organizó, vamos a ver, su hermano era el famoso San Luis, que hizo su cruzada a Egipto, y luego quería hacer otra cruzada a Palestina, ¿no? La primera le salió mal, la segunda le salió peor, pero su hermano le dijo, venga, al norte de África. Pues empecemos por el norte de África y vamos avanzando. Y en efecto se fue precisamente a Túnez. Túnez en ese momento le pagaba un tributo a la corona de Aragón. O sea que le metió en la corona de Aragón para asfixiar más de lo que ya estaban asfixiando la corona de Aragón. Ahí fue un desastre lo que ocurrió, porque murió el rey San Luis, murió el rey de Navarra, y al final el hijo, el que luego fue el Felipe III, que no tenía ni mucho menos la personalidad de su tío, pues se encontró como que no sabía qué hacer. Y quien tomó las riendas fue precisamente Carlos d'Anjou. Fue Carlos d'Anjou el que tomó las riendas y terminó negociando la retirada de la cruzada, pero los impuestos se los quedó él, en lugar de la corona de Aragón. Entonces era un tipo de un carácter muy fuerte, y en aquel momento cortar las manos, y si lees la primera novela verás que otras cosas que hacía, esto sí, esto está en la historia, cortar manos, cortar pies, vamos, en la primera te cuenta que los derrotados en una batalla les cortó las manos y los encerró en unas cabañas y las incendió y los quemó vivos. O sea que ese era el personaje. O sea, ten en cuenta que la política del terror era algo que se usaba mucho en la época, ¿eh? O sea, y entrar en una ciudad y matarlos a todos no era del todo extraño. O sea, que era cruel dentro de lo que era la época, ¿no? También he puesto de Roger de Lauria alguna crueldad, pero era lo que se llevaba, ¿no?
pero él era particularmente, bueno, Dante Alighieri los pone a todos los franceses muy mal en su Divina Comedia, en cambio a los nuestros los pone muy bien. Y eso está en los anexos de la novela. Y el Carlos de Anjou le trata con cierto desprecio, pero con cierta admiración. Le llama solamente 2 veces el narigudo. Que ya es, que bueno, no le dice las cosas malas que le dice de los otros, ¿no? O sea que fue alguien que hizo cosas grandes y que impresionó porque se convirtió en un emperador mediterráneo. Y si no llega a ser por Pedro y la sublevación siciliana, se queda también con el Imperio Bizantino, con todo el apoyo del Papa y con todo, y con los venecianos. Estaba a punto de quedarse con el Imperio Bizantino en una cruzada conjunta de él y los venecianos, ¿no? O sea que fue un tipo que dejó huella en la historia. Lo que pasa que su dinastía, pues bueno, al final, si os pudiera enseñar los mapas, veremos que quien terminó quedándose con casi todo el Mediterráneo fue la Corona de Aragón y España, y no ellos. Súper interesante. Escucharte de verdad, o sea, a mí me encanta, me encanta. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Mamen. Suerte. Tere, que sé que tiene muchas ganas. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas, muy buenas. Aquí hay muchos fan tuyos, ¿eh? Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada y feliz que estés aquí, vamos. Esta mañana yo me he levantado ya pensando en el encuentro, no te digo más. Oye, además que soy como Belén y Amparo, que te sigo, ya sabes tú, desde... Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sí, ya lo creo. ¿Qué te voy a decir? De la feria. De la feria, la última vez fue la presentación de Canción de Sangre y Oro. Sí, pero me refiero que la feria es donde más estábamos con ellos y qué pena. Bueno, volveremos. Sí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Ya te han dicho que esto, bueno, a mí me ha encantado. Además es que lo pones tan fácil porque cualquier palabra que se salga un poco de... que no sepamos, no tienes ni que andar buscándola en el diccionario porque te lo explicas fenomenal. Es una gozada leerte y aprender tantas cosas como las que hemos aprendido, porque yo creo que a mí me ha fascinado, me gustó mucho el personaje de Pedro en la anterior y en esta ya me ha ganado para siempre, ¿eh? Lo astuto que era, lo inteligente, lo listo. Bueno, yo he quedado fascinada. Yo creo que me ha durado como 3 días la novela, no te digo más. Pues gracias, Tere. Y por lo que te quería preguntar es por la inquina que le tiene Roma, el papado y Francia a un reino tan pequeñito como es la Corona de Aragón. Pues sí, porque fueron los que se sublevaron. O sea, no puedo utilizar mis mapas, pero verías que es un proceso en el cual Francia estuvo asfixiando la Corona de Aragón. Y eso empezó a principios del siglo XIII, cuando la Corona de Aragón estaba de los 2 lados de los Pirineos. Gran parte de Occitania, por razones de vasallaje, estaba vinculada a la Corona de Aragón, y estaba a punto de formarse un estado a los 2 lados de los Pirineos, ¿no? Y fue con la primera cruzada contra cristianos que ordenó Inocencio III, cuando los franceses se apoderaron del sur de lo que es ahora Francia, que antes era Occitania y que era independiente, era como los condados catalanes independientes de Francia, y se apoderaron de todo eso. La Corona de Aragón quedó destruida prácticamente, con un niño de 5 años que era Jaime I en poder de los enemigos de su padre muerto defendiendo a sus súbditos, y la cruzada arrasándolo todo. Bueno, bien, a partir de ahí es el primer envite de Francia y del papado contra la Corona de Aragón. En este momento no era tanto el papado iba por los herejes, ¿no? Y bien, o sea, la salida normal que tuvo entonces la Corona de Aragón era el Mediterráneo, porque arriba tenía a Francia con 16 millones de habitantes, al sur y al oeste tenía Castilla, que tenía muy buenas relaciones y tenía 5 millones de habitantes. La única salida era el Mediterráneo, y es por eso que se hizo el matrimonio de Constanza con Pedro, cosa que no le gustó nada al papado. No le gustó nada
porque Manfredo, el padre de Constanza, llevaba una vida muy independiente de lo que era el papado, y que ya venía de su propio padre, el emperador, que se enfrentó con el papa. O sea que la cosa venía de lejos, ¿no? Y es por eso cuando coronó un papa francés, coronó a Carlos d'Anjou como rey de Sicilia, entraron en Sicilia con otra cruzada montada por el papa contra cristianos, entraron en Sicilia, mataron al padre de Constanza, se apoderaron del reino. Y la corona de Aragón, que había querido salir con ese matrimonio con la princesa de Sicilia, que era Constanza, se vio de nuevo ahogada. Y ese ahogo continuó cuando murió el siguiente rey de Navarra, y Navarra, que había pertenecido a Aragón, también se lo quedó Francia, ¿no? Entonces, tenemos que una corona de Aragón tan pequeñita que no contaba para nada, así. No contaba para nada hasta que de repente Pedro tuvo ese arranque de audacia. Yo creo que fue el rey más audaz que hemos tenido en la historia de España, ¿no? Y aprovechó a través de intrigas y tal, que eso lo cuento en una novela anterior, junto con el Imperio Bizantino, la sublevación que tuvieron ahí en Sicilia los sicilianos, hartos de los franceses, y se fue para allá. Se fue para allá y bueno, pues una vez estuvo en Sicilia, nada, que era resistir. Y es donde empieza la Reina Sola. La Reina Sola empieza precisamente cuando han tomado Sicilia, viene Constanza, la corona reina cumpliendo la promesa que le hizo, que parecía imposible, y de repente se va. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que frente a gente tan grande me sale con testón una cosa tan pequeña llamada Corona de Aragón, pues había que someterla. Y toda la novela va de eso, de sometimiento de la Corona de Aragón. A ver, perdonadme un momento que aquí estoy teniendo... Hola, Isa. Tiene el micrófono apagado. No, pero ya nos oye. No tiene los cables. Oye, disculpadme, que creo que estaba mi mujer encerrada fuera sin las llaves. Pobrecita. Cosas que pasan en los matrimonios. Suele pasar eso. Uno encierra a la mujer fuera de casa. Pues yo tengo la suerte de conocer Messina, pero claro, también cuando fui era estudiante y pues como que no le di mucha importancia a lo que había por allí, pero la próxima vez que vaya voy a prestar más atención porque es que la verdad que no sabía nada de eso. Y creo que es la historia más desconocida de nuestra historia, porque yo creo que pocos sabíamos tantas cosas del Mediterráneo y de todo lo que habíamos sido en esa época. Hay mucha tela que cortar en el Mediterráneo, sí, sí. y en eso estoy cortándola. Pues muchas gracias, Jorge. Yo solo espero que este librito no se quede cojo en la estantería y que prontito me lo pueda firmar. Bueno, yo estoy deseando poder hacer eso. Mira, me han dejado salir a Castellón y a Valencia, porque por lo visto por ahí la cosa está muy bien, pero ha sido la única salida que he podido hacer de momento. No sé si por San Jorge, por San Jordi en Barcelona se podrá, yo dudo que se pueda salir. Pero bueno, eso pasará y sí, en la segunda mitad del año yo espero que podamos reunirnos todos en la Feria de Madrid. Sí, seguro que sí. Mucha suerte y mucho éxito. Y muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Ana. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Por Ana. Aquí, ahora te veo. Nada, encantada de conocerte. Yo soy nueva amiga. Es el primer libro que he leído tuyo y bueno, la verdad no podía ir con un criterio parcial porque ya es que me habían hablado tanto de ti y entre mis compañeros gozas de tal amor y tal reverencia que
bueno, yo iba un poco ganada con el libro, pero vamos, me ha terminado de ganar, o sea, el libro me ha parecido una maravilla, de verdad, me lo he soplado a pesar de que estos días no he podido leer mucho y he escatimado el tiempo a lo que he podido para podérmelo terminar para hoy. Y de verdad que me ha fascinado, me ha parecido un libro, he aprendido muchísimo, me parece que lo cuentas de una manera tan apasionada, que es difícil no enamorarte y no odiar a los personajes. Es muy difícil salir del libro indemne. La verdad que sales tocada. Yo por lo menos he salido tocada. A mí me ha gustado, fíjate, en el libro empiezas el anexo del libro cuando hablas de cada personaje con una frase que a mí me ha encantado. Y dices que los hombres y las mujeres mueren, pero la historia sigue. Jamás se detiene. El presente es un instante fugaz, una ilusión. De todos estos personajes que han pasado por tus manos a nivel histórico, si tuvieras el don de concederle a alguno la inmortalidad, ¿a quién se la darías? ¡Ay, inmortalidad! Bueno, gracias, Ana, primero por lo que me has contado. Me haces pensar. Si me dijeras de los que hay ahí, ¿cuál quisiera conocer? Te diría que la mala Macalda. Esa me gustaría, porque tendría que ser una pieza increíble. Y luego, la inmortalidad. Pues mira, yo se la daría a Suria, es un personaje de ficción, para empezar. Pero tengo un cariño especial. En realidad es de ficción, y es de ficción porque era una persona del pueblo y las personas del pueblo no salen en las crónicas. O sea, es alguien que hubo muchas Surias. O sea, las mujeres almogávares luchaban para defender la familia y luchaban cuando hacía falta en campo de batalla, como cuento al final, ¿no? Entonces, le tengo a Suria un cariño especial precisamente porque han sido las desconocidas, ¿no? Las que ocultadas, ¿no? en todo esto, pero tuvieron un papel determinante las mujeres almogávares. Es que creo además, y nos lo demuestras en la novela, creo que la ambición y el amor son los que mueven los límites de la historia, los que hacen pasar la página y los que hacen crear las mayores atrocidades y las mayores bondades. Y en este libro lo demuestras, es decir, aquí nos presentas una serie de ambiciones y una serie de pasiones confesables e inconfesables, pero que al fin y al cabo son determinantes a la hora de que conozcamos ahora la historia como la conocemos, de conocer nuestro país ahora como lo conocemos. ¿Por qué muchas veces se separan tanto los géneros cuando yo pienso que realmente el amor y las relaciones tienen tantísima importancia en la historia? Pues sí, son fundamentales. Los sentimientos son fundamentales en la historia y en la novela, ¿no? Pues bueno, las simpatías y las antipatías han cambiado la historia del mundo y los amores, no digamos. Los amores, los lícitos, los ilícitos, los que dan hijos según bendecidos por la Iglesia, o los que dieron hijos bastardos. Bueno, yo creo que el ser humano es un ser de pasiones, un ser de sentimientos, ¿no? Y los sentimientos han modelado la historia y yo creo que son fundamentales también para hacer una novela, los sentimientos. Pues nada, solo me queda darte las gracias infinitas por esta maravilla de historia tan apasionada, tan maravillosa. Y nada, espero que me cuentes entre tus ya nuevas viejas amigas. Gracias, Pues Jorge. Ana, encantadísimo. Igualmente. Estefanía está en Toledo. Hombre, Toledo, con lo que yo quiero Toledo. Ahí empezó mi carrera literaria de verdad, Estefanía. ¿Y no? Primero siendo finalista del premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio y luego siendo el ganador. Y gracias a Toledo pues estoy ahora hablando. Pues si no, igual no hubiera aparecido. Bueno, pues yo soy una vieja admiradora tuya, te sigo desde hace muchísimos años
Y la verdad que es que, bueno, como ya te han dicho mis compañeros, un novelón, novelón, novelón. Además, lo haces tan fácil para leer que es un gustazo leer la novela. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer ya te la acaba de hacer Ana. Pero bueno, yo te pregunto, la pobre Constanza, cuando Pedro decide volver otra vez a España, bueno, al reino de Aragón, la pobre mujer se queda sola, ahí atravesando unas dificultades. Bueno, menos mal que tenemos ahí a Roger Lauria, que la verdad yo como Yolanda me quedo con él, porque me parece un personaje fantástico. Por eso es el título de La reina sola. Sí, La reina sola es porque es hacer una fotografía de un momento angustioso, de un momento crítico, de un momento donde se juega la vida a un personaje en concreto, ¿no? Entonces, es hacer, si queréis, una foto fija, ¿no? En el momento en que esta mujer llega a Sicilia sin experiencia de gobierno, y hablamos de Constanza, así como Macalda era una persona que podemos ponerla en cualquier época y nos sorprendería, pero la podemos poner en cualquier época, Constanza era una mujer de su tiempo, una mujer religiosa, del lado de los franciscanos, cuidados de la espiritualidad, de la iglesia del perdón, de la iglesia de la caridad, muy opuesta a lo que vemos del lado del Papa, que era la iglesia del poder de la época, que en realidad eran grandes poderosos, ¿no? Provenía de una corte muy culta, era una virtuosa del arpa, y ahí la tenemos, pero que no tiene experiencia de gobierno. Y de repente se encuentra ahí creyendo, porque además, o sea, resulta que Pedro era muy secreto en sus cosas, ¿no? Ya lo pone ahí, que si mi mano derecha supiera lo que hiciera la izquierda, se la cortaba, ¿no? Ese era el temperamento que tenía. Llega ahí y la corona reina y ella muy feliz y dice, me voy, y la deja, ¿no? Entonces, reina sola, dijéramos, es la fotografía de un momento donde una persona se siente insegura, tiene miedo, no sabe qué va a hacer, y se encuentra con un, coloquialmente, dejadme decir, un fregado de consideración. No, las pasa canutas, pobre mía. Y porque no solo es la guerra y los tres grandes poderes los que se enfrentan, tiene ahí a Macalda, que vaya pieza, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues la reina sola es una mujer no preparada para ello, pero que tiene que crecer, y creo que crece, ¿no? Yo creo que es un personaje con un gran mérito, y me refiero ya no personaje de novela, sino personaje histórico, un personaje con un gran mérito, ¿no? Pues yo, la documentación me parece un trabajo memorable, lo que has hecho, y enhorabuena, porque de verdad que es un novelón. Pues muchas gracias, Estefanía. Qué pena que ya no se hagan las fiestas esas de premio novela histórica, si no me he presentado otra vez. Uy, pues seguro que la ganabas, o si no te ibas a quedar no sé si la ganaba o no, pero como mínimo para estar en la fiesta era imponente. Aquello, sí, ¿verdad? a mi gusto era más que el planeta, ¿eh? Qué bonito que era. Cachis. Pues enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. Amelia está en Palma de Mallorca. Hombre, qué bien, Palma de Mallorca. Hola, Jorge. Hola, Amelia, ¿qué tal? Yo también te sigo hace muchos años, leí El Anillo y Prométeme que serás libre, y creo que ese libro lo he dejado muchísimo, o sea, es algo que te toca ahí, ese pobre chico, todo lo que tiene que pasar, y fantástico. Y esta novela, bueno, pues me ha encantado. No he leído la anterior, pero bueno, no es lo que tú dices, alguna pincelada, pero no necesitas leer la anterior para leer esta. Exacto. Y sí. bueno, la he disfrutado muchísimo, engancha una barbaridad, devora las páginas, que es una pasada. Y los personajes, yo de verdad que a mí la que me ha enamorado ha sido Suria. A mí me ha conquistado. Yo te quería preguntar si tuvieses oportunidad con quién te hubieses ido a tomar un café, pero creo que ya has dicho Macalda. Ya me lo has contestado. No, eso de tomar un café es otra cosa. Conocer una cosa. Vete a saber si me envenenaba, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Bueno, esas galletitas, un café con cualquiera de las otras, pero con Macalda. Sí, eso sí, peligrosa, peligrosa.
Pero bueno, yo creo que si has viajado para conocer los lugares de la novela y te has estado documentando, habrás estado mucho tiempo para preparar esta novela. Sí, ¿Años sí, puede sí. ser? Llevo años. O sea, cuando, bueno, de esta novela a la anterior no, a la otra, han pasado de Tiempo de cenizas, han pasado 8 años. Uno de ellos es por culpa de la pandemia que quise aplazar el lanzamiento, ¿no? Pero bueno, 7 años, 2 novelas, pues puedes decir que soy un escritor lento o puedes decir que me lo trabajo mucho. Hombre, que lo hace muy bien. Entonces, bueno, lo que prefieras. No, yo pienso que lo hace muy bien porque además es muy amena. Yo esto de las batallas en las galeras de Roger me ha sorprendido mucho que, como lo cuentas, o sea, es que te entretiene. Y no pensaba que una cosa así me iba a gustar, ¿sabes? O sea, que me ha sorprendido mucho. Yo me lo he pasado bomba, me ha encantado. Y nada, yo a Madrid no tengo tan fácil, pero a Barcelona sí, porque soy de allí. O sea que si para San Jordi... Eres lo veo paisana mía. difícil. Sí, pero lo veo difícil para San Jordi. Pero bueno, en Yo otra también lo veo ocasión, difícil. cuando se pueda, seguro que me escapo. Pues estaré encantado. Estefanía, ¿verdad? Amelia. Amelia, perdona, Amelia. Es No que pasa nada. aquí pone Samsung Galaxy y tal, y entonces... Sí, porque estoy haciendo con el móvil. Mi hijo se ha llevado, iba a estudiar fuera, se ha llevado los ordenadores y me ha muy dejado bien. sin nada. Pues encantado, Amelia. Igualmente, Jorge. Felicidades. Gracias, El puerto de Santa María, Borja. Hombre. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas. Buenas. Yo... Hoy. Ay, te he perdido. Ahora. Gracias por parte... Quítate los cascos. Ahora. Espérate, porque yo no me entero de nada ahora. Un segundo. Ahora. Que quería darte la enhorabuena y las gracias a partes iguales. Primero la enhorabuena porque ya te lo han dicho todo y me repito, es un novelón. Me ha encantado de principio a fin y es de las lecturas que estás deseando que llegue. Yo por lo menos que leo más por la noche, que llegue la noche para volver a coger el libro y seguir con la historia. Y las gracias porque ellos lo saben, yo la historia no era mi asignatura favorita en el instituto ni en el colegio, para nada. Y todo lo que estoy aprendiendo leyendo este tipo de novelas y más la tuya en una época en la que no tenía absolutamente ni idea y que me la cuentes de esta manera, que sea tan fácil de llevar y de aprender, de verdad, gracias. Yo quería preguntarte, Pedro hace reina a Constanza y se va. La deja sola, como bien dice el título, y es todo a través de cartas. ¿Esas cartas existen? ¿Hay alguna documentación de que esas cartas existieran o es todo del escritor? Vamos a ver, mucha de la correspondencia que sale en la novela está tomada de las crónicas. Sobre todo la correspondencia pues, que hay con el rey francés, la correspondencia de Carlos y el Papa y tal. Temas íntimos no acostumbran a salir en las crónicas. Entonces las cartas de amor pues o son muy íntimas o no se han publicado. O sea, parte importante de esas cartas de amor soy yo el que las he escrito, ¿no? Pero que reflejan una relación. Ahora no sabría decirte cuántas de ellas, algunas sí que está referenciada. Por ejemplo, cuando Constanza manda a Liamo a Barcelona, Pedro se enfada, porque lo considera un colega de armas, y sí que le escribe, o sea, esa carta sí que es cierta, sí que le escribe con cierta indignación, diciendo, ¿cómo quieres que yo juzgue a este señor que además considero que es un gran hombre sin pruebas y sin nada? Pero bueno, Constanza en ese momento ya hasta pasa de lo que opine Pedro, ¿no? Ya ha crecido como reina, ¿no? Pero sí, esa carta, por ejemplo, esa es de verdad, está en las crónicas, ¿no? Yo diría que
un buen 60% de las cartas que salen ahí provienen de las crónicas. No las pongo literales, obviamente, primero porque el lenguaje es antiguo y muy recargado y tal, y también serían muy largas, sobre todo los preámbulos que hacían en esa época, pero sí, la esencia de las cartas así es. Y lo mismo, por ejemplo, el escrito que antes hemos mencionado, notarial, que hizo firmar a los notarios y a los testigos Pedro ahí en el desafío de Burdeos. Muy bien. Pues otra cosa, yo leí Prométeme que serás libre y no he vuelto a leer nada tuyo hasta ahora. Y de verdad te juro que estaba leyendo el libro y estaba pensando, ¿por qué no he leído yo lo anterior? Bueno, de verdad pues, te lo digo, enhorabuena por el libro que has escrito. Si lo dijera yo que soy más viejo, pues tengo menos tiempo, pero tú aún tienes, tiempo para leerlo. Lo haré, lo haré. Y estaré muy contento si lo haces, vamos. Gracias. Gracias, Borja. Vela. Uy. Esa no soy yo, es mi perra. Que se No llama soy yo, Queen. Se llama Queen. No sé yo si se lo has hecho a Jorge eso. No. Hola, Jorge. Hola, María José. Encantada de verte, aunque sea por aquí, y bueno, de oírte, porque ya sabes que soy tu... La última vez que nos vimos fue en la presentación de tu novela. Casi me muero cuando te vi, ¿eh? O sea, casi me muero. Bueno. Estaba Aspen también. Aspen se acuerda. Tienes un gran público, ¿eh? Felicidades, María José. Muy majos. Yo te quería decir una cosa. Antes has dicho algo y no estoy de acuerdo. Has dicho que Canción de Sangre y Lloro se podría considerar la precuela de La Reina Sola. Yo te voy a decir algo. Me gustó tanto Canción de Sangre y Lloro que empecé a leer La Reina Sola con miedo. Porque digo, a ver si hay algo aquí que me... Porque tenía tantos recuerdos de esa novela, sobre todo la escena de la ejecución de Conradino. Te lo juro, Jorge, que es que pienso muchísimo en esa escena. O sea, esa madre que ve morir a su hijo, que le tira el guante al mismísimo Carlos Danjur, que se podría decir que era, si no era el hombre más poderoso de la tierra, casi, y lo reta a duelo. Bueno, yo decía, será difícil que me lo supere. Me lo ha superado, pero no para que sea la precuela Canción de Sangre y Lloro. Eso ya bueno, gracias por ello. La verdad es que la escena esa que tú mencionas, yo también la guardo en el corazón. De verdad, a los que habéis dicho que no os habéis leído Canción de Sangre y Lloro, solo por esa escena y el guante de Conradino que sale en La Reina Sola y que lo tiene como una reliquia la reina Constanza, o sea, os lo prometo, esa escena es que es, o sea, de lo mejor que yo he leído en mi vida, lo digo de verdad. Yo tengo una curiosidad, ¿la relación entre Constanza y Alaimo era así o ese beso? Bueno, pues estaba un cronista escondido entre las matas cuando los vio a darse el beso. No, es broma. Esto, si hubiera habido eso o más, no hubiera salido en las crónicas. Yo lo intuyo simplemente por el hecho, era parte del pulso que le estaba echando Constanza a Macalda en ese momento, ya cuando Constanza ya había cogido la seguridad y ha empezado a comportarse como una reina y a pesar de su religiosidad empezar a usar un poco las armas de mujer que hasta el momento no lo había hecho, ¿no? Te tengo que decir, lamentándolo mucho, que era ficción, que es ficción, pero es una ficción muy posible. Dado todo lo que ocurrió, es una ficción muy posible. No, a ver, una cosa buena de la novela histórica es cuando la ficción y la novela son coherentes, quiero decir, o sea, aunque fuera tal, o sea, yo me lo he creído, pero te lo quería preguntar por si, pues, yo qué sé, por si acaso. No, bueno, vamos a ver, las cuestiones íntimas tienen que ser contadas e inventadas por el autor. Ten en cuenta que, distinto de otras cosas, si estás en novela histórica y te estás basando en historiadores y en crónicas y tal, contaban lo que se podía contar. Lo que se podía contar. Entonces,
sí que contaban que si uno se acostaba con otro o lo que fuera, ¿no? Obviamente no entre hombres, no entre mujeres, porque a los hombres los quemaban vivos en esa época si tenían una relación homosexual. Pero, por ejemplo, o sea, están documentadas de Jaime I el Conquistador, el famoso, el padre de Pedro, están documentadas las amantes. Es más, él reconocía a los hijos sin ningún problema, siempre que fueran, cuidado, siempre que fueran nobles, ¿eh? Porque a la que pasaba por ahí y no era noble, esa no contaba para nada, ¿no? Era así como iba la cosa. O sea, los hijos bastardos, y lo pongo en un momento de la novela, que se lo dice Macalda a Jaime I, el que luego fue Jaime II, perdona, el que luego fue Jaime II, dice, esas no cuentan para nada. Y la verdad es que esas no contaban, o sea, contaban las mujeres nobles, ¿no? Entonces, en una novela histórica como esa, que he querido seguir fielmente lo que cuentan las crónicas, esas partes son las que tiene que poner el autor, tipo sentimientos y tal. Yo sé que en tus novelas eres una maestra reflejando sentimientos y tal. Aquí pues entra más acción, entra más historia, pero también los sentimientos son fundamentales en una novela. Y todo ese tipo de relaciones pues tiene que ser cosecha del autor, ¿eh? Pero las puedes intuir, ¿eh? Puedes intuir simpatías, antipatías, puedes intuirlo, ¿no? Esa vibración que decía yo que se siente cuando vas al lugar, puedes intuir parte de lo que ha ocurrido leyendo bien la historia e internalizándola. Pues nada más, yo darte la enhorabuena, por supuesto. Es un novelón, como dicen mis compañeros, pero yo te digo una cosa, está escrita tan bonita, tan bonita, tan bonita, que yo estoy segura de que Pedro, que era un trovador, y Constanza, te habrían elegido a ti para contarla. Pues hubiera estado encantado de conocerlos. Y bueno. De coger ese guante, ¿verdad? Y coger el guante de Conradino, exacto. Gracias, Jorge. Muchas gracias, María José. Verónica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, Verónica, ¿qué tal? Encantada, y es un honor, de verdad, estar aquí esta tarde contigo. Bueno, igualmente para mí es un honor estar con todos vosotros y vosotras y nada, pues y charlar sobre la novela, es un placer. Sí, de verdad, es mi primera novela, la primera novela que leo tuya, y jolines, es que, por no decir novelón y ser repetitiva, es que es impresionante. La novela muchas gracias. Me da coraje por una parte que conocemos la historia de los romanos de pe a pa, de los franceses, de Ricardo Corazón de León, de los primeros colonos y demás, pero no conocemos nuestra propia historia. Yo no conocía a Constanza, Pedro, para mí Pedro es un desconocido total, y me ha encantado conocer la historia conforme la cuentas. Y es que, no sé, yo creo que un 90% es real lo que cuentas en la novela. Sí, o 95%. Menos las escenas de cama y todo esto, que eso no cuenta las crónicas, lo demás sí. Es algo curioso, además, porque también en cuanto a personajes es muy difícil escoger solo a uno, porque de los buenos te quedas con todos, es decir, de Roger es muy fácil enamorarse, de Suria de Constanza, pero por ejemplo Macalda en mí ha supuesto, no sé, un odio visceral. Como mujer yo es que la he odiado, pero me parece un personajazo tremendo. O sea, yo destacaría a Macalda en la historia de la novela. Y te quería preguntar, ¿por qué decidiste escribir como la novela de Constanza? Creo que lo has dicho antes, y es porque, bueno, es la gran desconocida de la historia. Sí, es la gran desconocida y jugó un papel fundamental. Además, como escritor he buscado un momento crítico, ¿no? Un momento, y ella es la que sufre el momento más crítico, diría yo. Es por eso también que es el único personaje que te habla en primera persona, ¿no? Para poder comunicar sus sentimientos y tal. O sea que ver el mundo con sus ojos
creo que como recurso de escritor es un buen recurso, porque es la persona que está emocionalmente más involucrada en la situación que le toca vivir, porque tiene ahí a sus hijos, teme por la vida de sus hijos, menos por la de Pedro, pero también, y se encuentra en una situación muy difícil para cualquier ser humano, y más, como he comentado antes, para ella, porque no estaba preparada para esta situación, ¿no? Entonces es por eso que la novela se centra en ella, pero bueno, ella es el eje. Alrededor suyo giran otros personajes muy potentes. Pues, aquí habéis mencionado a Macalda, habéis mencionado a Roger, habéis mencionado a Suria. Giran otros personajes muy potentes, incluso algunos secundarios, pues como pueda ser el Cojo, Carlos el Cojo, que creo que gusta, y su mujer, que creo que gusta incluso más, por el papel que tuvo en todo eso, y desde luego debió ser una mujer también con un genio, una personalidad y un valor importante. Es solo secundario porque le ha tocado ser secundario en la novela, ¿no? Pero es un gran personaje. Lo que pasa que son pocas pinceladas, ¿no? Pero bueno, como recurso de escritor he centrado la novela en ella, porque es ella la que sufre el mayor estrés en un momento determinado, ¿no? Y porque es a ella la que le toca crecer y a la que toca cambiar más que nadie en la novela, más incluso que a Suria, que también cambia, que va variando, pero es la que más le toca moverse, ¿no? Moverse no diría de área de confort, que ahora es muy de moda lo del área de confort, pues ella no está confortable en ningún momento, ¿no? Al final de la novela. Pues me parece un homenaje precioso a esos personajes tan desconocidos y que no se merecen caer en el olvido. Mi más sincera enhorabuena. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias, Elvira. Arsen. Hola, Arsen. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Bueno, yo sí que te vi cuando la presentación de Vela, pero no tuve el gusto de hablar contigo. Ah, sí, sí. Pero vamos. Había mucha gente ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tu libro llega al alma. Es una novela histórica que para mí son los libros que engrandecen el género. Y máxime cuando yo, por ejemplo, pues a lo mejor no tengo una carrera universitaria, no he estudiado tanta historia, y la verdad es que con tu libro pues aprende muchísimo. Haces que quieras saber mucha más historia, y yo que solo he leído uno de tus libros, desde luego tengo muchísimas ganas de leer más libros tuyos. Muchas gracias. Me gustan todos tus personajes porque me han gustado muchísimo. Me encanta cómo haces que la mujer en la historia pues la tengamos que considerar como que hemos hecho cosas buenas, porque casi siempre son los hombres las que las hacen, ¿no? Pero bueno, Macalda me priva y Roger también me gusta mucho. Y luego, bueno, una preguntita es, lo haces en primera y en tercera persona el libro. Me imagino que es para contarnos más cosas. ¿Te ha costado mucho hacerlo así, en vez de hacerlo solamente en una persona, o en primera o en tercera? Pues no me ha costado realmente. O sea, estoy contando una historia y parte de la historia lo cuento a través de los ojos de Constanza. Y a través de los ojos y a través de los sentimientos de Constanza, ¿no? Y de los otros también reflejo sentimientos, pero ya al ser tercera persona está un poco más alejado, ¿no? Y quería entrar en lo que has dicho, Arsen, sobre el tema de la mujer oculta en la historia, ¿no? Bueno, sobre todo en esas épocas, ten en cuenta que los cronistas eran varones, y muchos de ellos eran eclesiásticos, eran monjes ahí en sus conventos, donde para ellos la mujer era la tentación, era el diablo, ¿no? Era lo que les hacía pecar mentalmente, sino de otra forma, ¿no? Y claro, había un rechazo a la figura femenina. Entonces,
aparte de que tampoco gozaban de los niveles de poder, por ejemplo, en algunos lugares como la Corona de Aragón, las mujeres no podían reinar. Y claro, era la sociedad por un lado y por otro estaban los cronistas. No sé si me he desviado de la pregunta que me has hecho, pero como me ha interesado lo que me has dicho en un principio, pues ahí he ido, ¿no? Sí, perfectamente. De hecho, yo tengo, acerca de lo que has dicho de la Iglesia, yo aquí, porque voy haciendo puntuaciones, ¿vale? Según iba leyendo, y de hecho pongo la influencia de la Iglesia y el dominio que tenían ante lo humilde. Pero ya no solo eso, sino que siempre, y más en aquella época, es a lo que te digo, yo no sé mucho de historia, pero siempre se ha sabido de que la mujer en aquella época no era nada mirada. O sea, éramos, pues eso, digamos, vamos a poder decir hasta la escoria, pues casi a lo mejor. Entonces sí que es cierto que la Iglesia influenciaba mucho, porque la Iglesia precisamente a la mujer nos utilizaba realmente para ser, no amas de cría, pero sí para parir, ¿no? Bueno, ese era el destino de Constanza hasta que llegó en Sicilia. Era muy culta, muy religiosa, era hacer crecer a sus hijos para que fueran reyes. Ese era su destino. Pero de todas formas, en la historia, por mucho que se haya querido ocultar, hay grandes mujeres. Y luego, a la hora de la verdad, la mujer, cuando ha tenido poder, viene a comportarse como los hombres poderosos. Yo creo que no es tanto una cuestión de género, sino una cuestión de poder. ¿Sabes? Sí, pero yo creo que el hombre ha tenido más poder, pero yo creo que la mujer ha tenido más cabeza. Eso también. Yo lo siento. Bueno, pero ha habido mujeres muy poderosas, bastante alocadas, ¿eh? O sea, tenemos aquí Isabel II de España que déjala ir. Bueno, también. Y otra pregunta que te iba a hacer es acerca, porque me ha gustado mucho cuando los viajes, a ver cómo cuentas los viajes, todas las descripciones que haces de todos los sitios. ¿A ti no te han llegado a decir que si has estado en una máquina del tiempo? Bueno, sí, es que he estado en una máquina del tiempo. Yo me meto ahí y de esa máquina del tiempo, aquí mi mujer, aparte de tocar el timbre ahora en la calle, pues me viene a sacar de mi máquina del tiempo. Dice que me rescata porque he estado más tiempo con Constanza que con ella. Y con Pedro y con Roger que con mis hijos. Entonces sí me meto en la máquina del tiempo, está aquí. Sí, ya, pero es que están tan bien hechas las descripciones porque realmente según vamos leyendo, yo por lo menos a mí me ha pasado, según voy leyendo voy diciendo, jolín, es que parece que estoy dentro. Es como que nos haces que nos metamos dentro de todo. Y por eso digo, madre mía, este hombre se ha tenido que coger una máquina del tiempo y se ha ido a otro siglo y ahí se ha enterado de todo. Pues me alegra que así sea y que así lo veas, Ashton. De todas las maneras, muchísimas gracias, enhorabuena, porque sí que es un pedazo de libro. Gracias, es de los que lo lees ahora y dentro de unos años se volverán a leer, porque sí que tienen varias lecturas. Qué bien, qué bien. Así que gracias. Muy bien, gracias a ti. Rosmina. Oye, antes de Rosmina voy a poner una luz porque creo que me estoy quedando a oscuras aquí conforme se va la luz. Se le ve genial. Se le ve bien. Se le ve mejor que a mí. Sí. Bueno. He puesto una luz. Ahora me veo un poco mejor. Ah, bueno. Entonces era porque eres coqueto y te querías ver tú mejor, no nosotros. Eso es. Yo he leído El Anillo hace años ya. Y además me acabo de dar cuenta que me levanté antes a buscarlo, que lo presté en su momento y no ha vuelto a casa. Es decir, que son de esos que vas perdiendo por el camino. Pues pídeselo a Planeta porque ahora van a reeditarlo. A mí me gustó muchísimo. También me ha gustado mucho. Este verano lo van a reeditar. Ah, bueno, pues mira, estaré pendiente. Y referente a pues hemos hablado todos de los personajes que te gustan de los buenos. Has dicho que a Macaldan y Agua. Pero si tuvieras que elegir entre los malos un aliado para ayudarte en tu guerra o en tu defensa, ¿con quién la harías? ¿O a quién tomarías de aliado? De aliado, no es porque me gustara, sino porque lo necesitaría. No, porque lo necesitas. Es decir, aquí no estamos hablando si te gusta o no te gusta. Estamos hablando en necesidad. A Carlos d'Anjou. Yo tomaba a Carlos d'Anjou.
Y no te digo el Papa porque a Carlos d'Anjou lo veo más directo. El Papa no lo veo directo, no lo veo más complicado, pero yo tomaba, bueno, de los malos me has dicho, ¿no? Sí, sí, de los malos. Porque los buenos ya vemos que todos nos gusta, me iría, te tomarías un café, de no sé qué. No estoy hablando de los malos, como no tomarías ni café, ni agua, ni nada. ¿A quién elegirías como tu aliado para tenerlo de tu parte y poder defenderte? Hombre, para una conquista, una defensa, tomaría a Carlos d'Anjou. Ese, por descontado, era todo un carácter. No te diré yo que fuera tan buen estratega. Como buen estratega, aquí tenemos a Roger de la Horia. Ese sí que era un estratega, pero un tipo con fuerza y con poder sería Carlos d'Anjou, apoyado obviamente por el Papa o apoyándose en Francia, pero es igual, de por sí. O sea, ya te digo que incluso en la Divina Comedia Dante Alighieri no lo pone tan mal como el resto de los franceses. A este simplemente le llaman narigudo, lo cual quiere decir que no tienen, que tiene una cierta admiración hacia él, ¿no? Bueno, tiene mala leche entonces y es válido. Y luego, siempre, cuando decía Hacen, yo soy de la opinión que dice que siempre detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo creo que hacen más los de atrás que los que están de cara a la galería. Y ahora estamos 8 siglos después hablando de personajes y nos parecen fascinantes las batallas, lo que pasaban, no sé qué. Yo una pregunta a futuro, ¿vale? A futuro. ¿Tú crees que dentro de 8 siglos esas generaciones nos encontrarán igual de fascinantes a nosotros? ¿Qué pregunta, Rosmina? Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo también, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor hay alguien que tiene esperanza que somos la leche. Ya creo que no. Por mucho que lo pongan, yo creo que no, porque nuestra vida es demasiado fácil. Sí, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que nos puedan ocurrir, a pesar de la pandemia, a pesar de todo eso, pues mira, en general todos comemos, apretamos un botón, se enciende la luz, nos duchamos, etcétera, etcétera. Pero mira, lo que tiene, a mí en particular, me gusta la Edad Media, ¿no? Me gusta la Edad Media porque es cuando la leyenda y la historia se hunden y se confunden, ¿sabes? O sea, oye, pues en las crónicas que he leído yo, no te digo que no hayan leyendas ahí. Sí, que se haya exagerado la cosa ahí por ahí un poquito. Y que la historia ha pasado a ser leyenda también. Entonces dices, bueno, pues ahora para volver a Juego de Tronos, dices, bueno, hay dragones, pero oye, que esa gente en esa época creía que había dragones. O sea, se lo creían. Entonces, como eso, otras cosas, ¿no? Es la época también a mí eso de los trovadores o del amor cortés, que en esta novela solo lo menciono y hay otra que sí que entro mucho más en ello, pero todo ese tipo de... Vamos, que es muy romántico, ¿no? No en vano cuando llegó el romanticismo se puso de moda la Edad Media y no se puso de moda los romanos como en el Renacimiento, ¿no? En el romanticismo se puso de moda la Edad Media. Y bueno, pues en el fondo debo tener un toque romántico y te digo que la edad que vivimos de romántico no tiene demasiado. Pues muchas gracias y siempre lo he dicho, creo que si los profesores de historia... Solo a mí me interesó la historia una vez en mi vida en bachillerato, en BU, y porque no me hacía falta ni estudiar, porque me lo contaba como una novela y entonces ya cuando llegaba el examen iba con ella. Y luego me tocaron petardos detrás que me hicieron odiarla. Yo creo que es importante. Y si se novelaran más o si hicieran más como una novela, la gente le gustaría más la historia. Yo creo, ese es mi punto de vista. Y referente a las generaciones futuras... Si no le enseñamos esta parte de la historia del siglo XIII, a lo mejor le parecemos un poco interesante los del siglo XXI. Pero si le ponemos los dos, vamos, somos unos, nos dicen mindundis. Sí, no, Rosmina, con lo que tú dices de la enseñanza de la historia, curiosamente a mí me encanta el Museo Naval de aquí de Madrid, también el de Barcelona. El Museo Naval de aquí en Madrid es más militar, ¿no? Lo lleva un almirante. Y este almirante, en unas declaraciones, todo un señor almirante,
decía que la historia de España se debiera de contar como Juego de Tronos. Pues y con eso así lo verían, así lo verían. Y con eso es lo que tú has dicho. Hay que hacerla entretenida para que se te quede, porque lo importante es que se te quede, no que eso lo voy a memorizar para aprobar. Bueno, y para ellos son las emociones. Está comprobado que lo que te emociona te queda, ¿no? O sea, por ejemplo, antes mencionaba la historia esa de la ejecución de Conradino. Eso queda. Entonces, te queda porque te produce una gran carga emocional. Y si metemos las emociones en la historia, pues la historia queda más, está claro. Ya. Pues muchas gracias y vamos a seguir esperando la siguiente. Encantado. Ya hemos preguntado todos. ¿Hay alguien que quiera hacer? Bueno, hay muchas preguntas, ¿eh? Belén, un par de ellas, ¿vale? Bueno, pues a mí me gusta la historia desde siempre y no hice historia porque en casa no me pusieron muy buena cara y dije, bueno, pues voy a hacer derecho, de lo que me arrepentí toda mi vida. A mí me pasó lo mismo, pero con ingeniero en lugar de con derecho. Ya, pero pues anda, que me quedé con las ganas y mira, siempre me he arrepentido de no haber hecho lo que yo quería hacer. Pero bueno, bueno, además de que tienes una escena que es muy chiquitita y que está muy al inicio, que a mí me parece increíble, que como en eso tan pequeñito, esa cabalgada con el caballo desbocado cuando la salva, bueno, me parece tan visual en una cosa tan pequeña. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bueno, me pareció increíble, ¿no? Porque no es nada, pero yo la viví de una manera increíble. Pero mi pregunta es, bueno, en Prométeme que serás libre, pues ya fue donde yo conocí el mundo de las galeras como tal. No, reconozco que no lo conocía y que, bueno, sí, había oído algo, pero no mucho. Y bueno, yo siempre entendí que un galeote pues era una gente que estaba castigada, los mandaban a galeras y punto. Y aquí he descubierto que eran voluntarios, los de Roger de Luria eran voluntarios. Eso era habitual porque me parece tan duro lo de la gente que está ahí remando, es tela, ¿eh? Sí, dices que no conocías el mundo de las galeras, pues felicidades, no, porque quien lo conocía lo pasaba muy mal, ¿no? Bueno, ya. Había un fraile bueno, español que decía... He parido 3 soles, o sea, y son muy grandes, o sea, que no sé yo, ¿eh? No sé. Bueno, pues tienes buenos galeotes en casa, ¿no? Entonces decía un fraile que la vida en las galeras dé la Dios a quien la quiera. Eso decía, ¿no? Entonces... En el siglo XV, la mayor parte de los galeotes eran condenados. Había los buenas boyas, que se llamaban, que estos eran contratados, y eran contratados generalmente por gente que no encontraba trabajo en otras cosas. Pero en el siglo XIII, aparte de que las galeras eran distintas, mayoritariamente, o casi todos, prácticamente los que estamos hablando, eran gente que cobraba, o sea, gente voluntaria, bueno, voluntaria, igual no tenía que comer y tenía que remar, ¿no? Hasta el punto que les daban armas para que participaran en la lucha. No era su primer cometido, pero llegado el momento, los galeotes participaban en la batalla. Sí, sí. Esa es la diferencia entre el siglo XV y el siglo XIII. No tenía ni idea. Yo siempre achaqué a, bueno, pues como un castigo, ¿no? Ir a galeras, mandar a galeras, pues como un castigo. Muchas gracias. En el siglo XIII la vida era muy dura. Ser campesino tampoco era nada fácil, ¿eh? O sea, si lo miramos con los parámetros de hoy en día, la vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Gracias a Dios, seguro sí. que había quien prefería remar, que no siempre remaban, sino que iban muchas veces a vela, que arar un campo ahí sin ni siquiera bueyes. Vale, pues muchas gracias. Dejo que si no me matan, pero tengo muchas más preguntas, muchas. Una última, bueno, a lo mejor tenemos tiempo, pero más adelante. Una última rapidita, porfa, Tere. Rapidito. Menos mal. Yo entiendo que excomulgaran a Pedro, que excomulgaran a Constanza, pero que quisieran excomulgar a una isla entera y a todas sus almas, ¿qué sentido tenía? Pues tenía el sentido del castigo, ¿no?
Pero sí, sí, a mí también es sorprendente, ¿no? Dices, ¿cómo puedes castigar a toda una isla entera, ¿no? Eso me recuerda un poco en la época de la mili, que en una ocasión alguien se descalabró con el dintel de una puerta y le hicieron un consejo militar a la puerta, ¿no? Eso es una historia que tal, ¿no? O sea, es decir, a todos, o sea, a todos os privo de poder ir a la iglesia, de poder comulgar, de que os entierren en lugar cristiano. Obviamente los sacerdotes de la isla daban la comunión y tal, o sea, yo creo que también era un poco borrachera de poder del Papa de la época. Claro, como la isla se había sublevado la isla contra su protegido, que era Carlos d'Anjou, pues os excomulgo a todos. Y sí, sí, a mi forma de ver, es una cosa absurda. Absurda, Bueno. porque los curas, entonces los sacerdotes que hubiera en la isla también serían excomulgados, por lo tanto... Sí, pero bueno, ¿qué hacía uno si estaba en esa situación? Imagínate que eres un cura y tienes todos tus feligreses ahí, que además son los que te dan de comer, y el Papa dice, castigados todos, sin misa, sin tal. ¿A quién obedeces? ¿Al Papa o a los feligreses? A ver, que no te apedreen, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues, sigues con tus feligreses. Imagino que esa fue la situación que debió de darse. ¿Ya? Yo. Es que viene a colación de la de Teresa, a lo mejor con un sí o con un no me sacas de dudas. ¿Pedro III fue el primer monarca español excomulgado? No. A mí me consta que lo fue su padre. Y su padre los excomulgaron 2 veces. Pero lo de su padre era por líos de faldas. Era conquistador, y era conquistador no solo de reyes, también de señoras. Entonces, una de ellas, porque se separó de una de sus mujeres, cuyo matrimonio no está muy claro, le puso la excusa de que había pillado la lepra, que no la había pillado. Entonces se fue con otra, que es lo que acostumbraba a hacer, y el Papa en esa ocasión les comulgó. No volvió con ella, pero bueno, hizo lo correcto. Y la otra es bastante curiosa, ¿no? La otra también era un lío de faldas. Y resulta que Jaime I era, bueno, pues claro, todo un caballero cristiano, ¿no? Y como tal, temeroso de Dios. Pero claro, como tenía esas cosas, esos deslices sexuales con cierta frecuencia, pues bueno, luego decía, bueno, y si me muero esta noche en pecado, ¿qué pasa? O sea, ¿no? Y se confesaba. Y se confesaba con el obispo de Gerona. Y bueno, pues muy bien, se confesó con el obispo de Gerona y se ve que el obispo de Gerona le daba la absolución porque era el rey, pero luego también le quedaba un remordimiento y le escribió al Papa y se lo contó. Entonces el obispo de Gerona se lo cuenta al Papa. ¿Qué hace el Papa? Le manda una carta a Jaime I diciéndole que como un ejemplo que das de soberano cristiano católico y tal, y que tienes que bueno, una bronca en latín, en una carta enorme, ¿no? Y eso le sentó fatal a Jaime I, ¿no? Y se fue al obispo de Gerona y le dice, no, a mí no me lo haces otra vez. Y le cortó la lengua. Oh, ya no lo dijo. Pues, le cortó la lengua. Era el estilo de la época, le cortó la lengua. Lo agradezco porque como valenciana de Jaime I eso lo desconocía, claro. Pues bueno, como valenciana te tengo que decir que Pedro III era valenciano, ya lo debes saber, ¿no? O sea, Pedro III y sus 2 hijos que reinaron fueron los únicos reyes valencianos. Bueno, continuando con la historia, claro, el Papa va y los comulga porque le ha hecho eso al obispo, ¿no? Ya no era por sus delicias sexuales. Y bueno, ¿cómo se arregló? Pues en ese caso se arregló pidiendo perdón, fundando 2 conventos, dándole una subvención anual al Papa, se arregló. Lo único que no se arregló fue la lengua del obispo, que aún la están buscando. Pero bueno, claro, eso eran cosillas. Lo del padre de él eran cosillas. Lo suyo, que se quedó con la isla y no la devolvió y que fue durante 500 años española, eso
eso era más fuerte. Pero bueno, como habéis leído la novela, veis cómo terminó al final el tema de la excomunión o no excomunión. Y bueno, pues... Pero sí, la excomunión era lo que utilizaban los papas en concreto cuando los reyes no les obedecían. No les... Ajá. Gracias, gracias. Yo, por favor, yo. Venga, pero Yo, Jorge, sin hacer spoiler, porque no debemos. Lo que pasa con el bebé de Macalda, ¿eso es una licencia tuya o en ¿Con qué realidad? cosa, perdona? Con el bebé. No decimos más, ahí se queda. No está en la historia, dejémoslo ahí. Menos mal. Está en la mente del autor. Ah, vale, ¡qué macabro! En la historia no está. Vale, ya está, gracias. Bueno, pero bueno, creo que debía de tener su castigo la señora. Sí. A mí me parece, vamos, no por el, bueno, no decimos nada. Pero era el estilo de la época, ¿no? Más adelante, cuando se toma Salses, la localidad de Salses hace lo mismo con los niños. Jolín. Sí, ahí sí. Ahí no lo pongo con tanto detalle, pero sí lo menciono que hicieron lo mismo con los niños. O sea, era una cosa, no te digo que habitual, pero no era extraña. De todas formas, la edad media es que era supervivencia pura y dura, ¿eh? Sí. No, ahí sobrevivir era la gran hazaña. Madre por mía. Descontado, ¿eh? Si no te morías de hambre, te mataban de otra cosa. Pero... Gracias, sí, Jorge. Encantado. Bueno, para terminar y como broche de oro diré, ¿tú has oído, Jorge, que para que una buena novela, para que sea buena en realidad, tiene que tener las 3 E? Cuéntame. Bueno, hace tiempo un escritor muy querido en el grupo también nos lo contó y desde entonces yo siempre que hay una novela, así lo digo, el escritor te diré que es Luis García Jambrina, que es un escritor muy querido del grupo, entonces nos dijo, para que una novela sea buena tiene que tener las 3 E. Tiene que emocionar, entretener y enseñar o educar. Bueno, pues yo tomo nota. Pues... La tuya las tiene y con creces. O sea, muchas gracias. Otra vez. Y espero que nos veamos pronto. Si no es en la feria, ¿iremos a Úbeda este año, Jorge? Si nos dejan, sí. Hoy, si nos dejan, sí. Nosotros fuimos el año pasado con Salvaconducto. Igualmente. Bueno, pero los hay de muy valientes, Pepa. No, pero además allí todo muy bien, todas las precauciones, todo muy bien. Además la verdad es que el montaje de Úbeda yo creo que es insuperable, es una cosa... Insuperable. Esperemos que te volvamos a ver junto con tu mujer y que, bueno, compartamos comida o cena o lo que se tercie allí, porque la verdad es que nos lo pasamos genial. Pues sí, yo echo de menos esas cosas, ¿eh? Aunque algunos morimos en batalla, ¿eh, Pepa? Sí, porque... ¿Sí? Que tú, Fernando, ¿también estabas ahí tirando tiros? Sí, yo era del Camel Corps, del ejército inglés. De los contrarios. No estuve el año pasado, pero vi fotos y desde luego... Sí. Muy guapo, muy aguerrido estaba. Nos lo pasamos muy bien. Un uniforme genial. Yoli, Belén y yo fuimos morunas. A mí me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió, pero no sabía que tenía el nivel ese tan alto que tiene lo de Úbeda, ¿eh? Además está involucrada toda la ciudad, porque hay otros certámenes en los cuales no hay tanta participación, dijéramos. Bueno, sí, aquí todos colaboran, todos en la recreación, menos yo, que yo hago la foto. Los demás todos se visten y se disfrazan y disfrutan. Aunque luego no haya tarjeta. ¿Tarjeta de qué? Lo de las fotos. ¡Ah! Fernando. Es una anécdota de Fernando que me dejó su cámara, que hice 200 fotos y cuando llegamos a la habitación Jorge no tenía tarjeta la cámara. Caches.
pero bueno. Son gajes del oficio de reportero. Ha sido un placer enorme. Igualmente digo. Y es apasionante leerte, escucharte, lo es todavía más porque se nota que cuando escribes lo haces con pasión. Y eso los lectores lo notamos y lo agradecemos. Mil gracias, Jorge. Bueno, a todos vosotros y vosotras, y ha sido un Muchas verdadero gracias. placer. Ya estoy deseando escribir otro libro para tener otra sesión como esta. Sí que es verdad que todas las reseñas las irás viendo, bueno, te etiquetarán en los perfiles de cada uno, pero luego en el Instagram y en la página de Facebook también de Club de Lectura LL, que somos todos... Club de Lectura LL, el vuestro. Sí, somos todos nosotros, aunque cada uno luego tiene su perfil, pero ahí las pongo todas luego, ¿vale? O sea que estarán en 40 sitios, en Facebook la página también, en todo. O sea que, lo dicho, hasta pronto. Y gracias. Oye, ¿no habéis hecho foto? ¿O sí? Ah, he llegado tarde a la foto, no estaba mirando. Estaba despistada, Isa. Sí, luego gracias. Te la mando, Isa. Vale, mil gracias. Vale, gracias, Isa. Chao. Chao. Adiós. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.